Dios te bendiga. Quiero compartirte una palabra en esta oportunidad y quiero hablarte sobre un tema muy común, pero que te va a llamar la atención. Cuenta una leyenda de que un ratón tenía muchísimo miedo del gato, así que su terror le llevó a huir siempre y no poder vivir tranquilo. La leyenda cuenta que Dios vio el temor, el miedo del ratón y tuvo compasión de él, así que dijo al ratón: te voy a convertir en gato para que tu temor desaparezca. Así que convirtió al ratón en gato y el gato hecho ratón dejó por un tiempo el temor hasta que se encontró con un perro. Así que ahora tenía terror al perro. Así que Dios miró y dijo: tengo compasión, lo voy a convertir en perro. Así que lo convirtió en perro y estuvo bien hasta que un día el perro se encontró con un tigre y huyó tan asustado y tuvo tanto miedo, y Dios volvió a tener compasión de él y dijo: lo voy a convertir en tigre para que él ya no tenga miedo. Así que lo convirtió en tigre y parecía que el temor se había alejado, pero un día el tigre se encuentra con un cazador y tuvo tanto o más miedo que antes. Así que Dios le dijo: creo que te volveré ratón porque eres un tigre con corazón de ratón. Todavía tienes miedo. Si bien es una leyenda, hay una emoción muy común en todo ser humano, y más en este tiempo, en esta situación que nos toca vivir. El temor es algo muy presente en las personas, sin medir estatus, ni posición social, ni posición adquisitiva, ni posición intelectual. El temor está en todas partes, está en toda persona, está en toda parte del mundo, en la alta sociedad, en la baja sociedad. El mundo vive bajo temor. Y alguien dijo alguna vez que en la Biblia hay 365 veces escrita la palabra no temas, aunque los eruditos dicen que hay mucho más, pero que alguien dijo esto para aseverar que hay un no temas por cada día. Y cuando estudiamos la escritura nos damos cuenta que hay muchísimos textos más que no incluyen la palabra temor o miedo, pero sí incluyen otras palabras como ansiedad, como preocupación, como otras cosas que se pueden identificar como miedo. El miedo es natural. Dice la psicología que el miedo es una emoción muy necesaria y que se activa cuando hay un peligro inminente. Cuando una persona está en peligro, o percibe el peligro, o ve el peligro, o se imagina el peligro, su poder de supervivencia se activa y la persona comienza a sentir miedo, a sentir temor. De ahí que los latidos del corazón se aceleran, las pupilas se dilatan, porque el cuerpo se prepara para reaccionar, ya sea para huir o ya sea para defenderse. El temor está en nosotros, no podemos librarnos de él, porque también es una emoción que nos preserva del mal. Porque ¿qué sería nuestra vida sin miedo? Seríamos impetuosos, seríamos atrevidos, no mediríamos las circunstancias, no mediríamos las consecuencias de nuestros actos, ya que no habría temor, no habría miedo. El tema es que el miedo que paraliza, el miedo que traumatiza, es el miedo o el temor malo. Y Jesús dijo: no temas, ¿sí? Cree solamente.
El gran problema es que vivimos en una sociedad donde el temor es moneda corriente. La gente vive con miedo, pero no sabe por qué. Tienen miedo al pasado, tienen miedo al presente, tienen miedo al futuro, ¿sí? La mayoría de las personas tienen miedo, tienen temor, pero no un temor natural, sino un temor que no tiene explicación. Hay gente que vive atada al pasado, al temor de que el pasado un día lo alcance. Encontramos cuántas personas que viven huyendo de su pasado, porque no arreglaron su pasado, porque no sellaron su pasado, no cortaron con su pasado, y por lo tanto siempre su pasado los persigue, y viven con miedo del pasado, quizás de una relación quebrada, de una familia quebrada. Quizás algunos tienen miedo, temor de que a su familia le pase lo mismo que él ha pasado en la vida. Abandono, rechazo, resentimiento, traición, odio, amargura, pobreza, indigencia, sufrimiento, enfermedades y en fin, la lista se haría interminable. El temor siempre va a estar con nosotros, pero hay una palabra que Dios nos dejó y que dice así, que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? En ningún momento el Señor nos quita ese miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos preserva. Por temor cerramos las puertas con llave, por temor miramos quién viene cuando vamos a cruzar la calle, por temor miramos quién viene cuando vamos a cruzar la ruta, por temor tenemos los vehículos en condiciones para que los frenos funcionen bien, para no tener un accidente automovilístico o vehicular. El miedo no es malo en sí. El gran problema es que el exceso de temor, el exceso de miedo hace que la persona se paralice, hace que la persona tema de aún salir de su casa, aún de hablar, de sociabilizar, de hacer amigos, temor de volver a confiar. Le podríamos poner la palabra temor a todas las cosas que hacemos en la vida y nos daremos cuenta que a veces somos presa del temor. ¿Cuántas veces perdimos oportunidades por temor? Algunos perdieron el amor de su vida por temor. Algunos no alcanzaron sus metas por temor, porque no se pudieron sobreponer al miedo. Sabía que la palabra valentía no es la ausencia de temor, sino que el valiente domina su temor. Por eso que Dios nos dio espíritu de dominio propio, dominar tu miedo, dominar tu temor. Ahora, el diablo sabe estas cosas, por eso que el arma secreta, el arma más usada por las tinieblas es el temor, es el miedo, ¿sí? Porque una persona temerosa es una persona que no se anima a hablar. ¿Cuántas veces quisiste hablar de Dios con alguien y tuviste miedo, tuviste temor, porque de pronto te imaginaste algunas cosas? Dice la psicología que el 90% de nuestros temores son infundados, no son reales. Entonces, tenemos temor al pasado, tenemos temor al presente y tenemos temor al futuro. Hay gente que tiene miedo del qué va a ser mañana, qué va a comer mañana, qué va a vestir mañana, cómo va a solucionar mañana sus problemas financieros, familiares, conyugales, sus problemas de pareja, sus problemas familiares, sus problemas de carácter, y siempre está temeroso. El miedo siempre nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Pero por eso Dios nos dio este recurso espiritual, nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Esto es un ejercicio. Todos nacemos con temor, todos nacemos con esta emoción innata que nos hace cuidarnos del mal, cuidarnos del peligro. Entonces, la mayoría de las veces los temores son infundados.
Quizás tú dices, tengo miedo de salir porque me puede pasar un accidente. Y el diablo sabe la psicología humana. Por eso que la mayoría de las veces habla tu mente. No hables porque te van a rechazar. No abras tu corazón porque te van a rechazar. No ayudes porque se van a abusar. No vayas porque te va a ir mal. No intentes porque vas a fracasar. No estudies la carrera porque no te va a dar la cabeza. No hagas esto, no hagas aquello, porque siempre pone el temor por delante. ¿Cuántas personas, si le preguntáramos a los fines de sus días, ahora que ya son ancianos, 80, 90 años, si le pudiéramos preguntar cuántas cosas perdieron en su vida por causa del miedo, por causa del temor, por causa de que hubo algo en su interior que le impidió dar un paso de fe. ¿Sí? Ahora pregúntate, ¿qué estás perdiendo por causa del miedo? ¿Qué estás dejando de disfrutar por causa del temor? ¿Temor al que dirán? ¿Temor a que te rechacen? ¿Temor a que te saquen del círculo íntimo? ¿Temor a que no te escuchen? ¿Temor a que no te amen? ¿Temor a que no te acepten? Entonces soportas todo porque tienes temor de quedar excluido, de que te dejen solo, sola. Temor a quedar solo, temor a la oscuridad, temor al pasado, temor al presente, temor al futuro, temor a las personas, temor a las responsabilidades. Y si hablamos de iglesia, temor al ministerio, temor al vivir por fe, temor al caminar en santidad. Porque alguien dijo alguna vez, no te consagres mucho porque el diablo te va a atacar. Y es verdad, pero no creas que te va a atacar menos si tú no te consagras. Si tú no dedicas tu vida a Dios, el diablo no te va a atacar menos, tampoco te va a odiar menos. Él siempre te va a odiar. Así que quita ese temor. Y en esta mañana, ¿por qué no hacemos un análisis personal? ¿Cuál es el temor que está atando tu vida? Que está atando tu familia, que está atando tu progreso, que está atando tu superación, tu deseo de superarte, y no quieres intentar por miedo, por temor, porque dices, yo no puedo, no me va a salir, no voy a lograr, no voy a tener éxito. Y hay un enemigo que te dice, tenés razón, vos no podés, no te va a dar la cabeza, no te va a dar la capacidad, tu intelecto no te sirve, no vas a soportar las pruebas, no vas a soportar la crisis. Te dice, mira que pocos soportan, pocos aguantan, pocos tienen éxito, pocos salen victoriosos, y de pronto ese temor se arraiga en la persona, se arraiga en el ser humano, y de pronto dejamos de querer conquistar porque el miedo nos ganó. El Señor dijo que nosotros no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué no dejar que Dios te ayude con tu temor? El Espíritu Santo está allí para ayudarte a vencer tu temor. No te lo va a arrancar. Quítate de la cabeza la idea de que vas a vivir sin miedo, de que vas a vivir sin temor, de que vas a vivir una vida donde nunca más vuelvas a sentir temor. Eso es algo que no va a suceder, es una utopía. Pero Dios te promete que Él te va a dar el poder de dominar tu miedo. Cuando encontramos en la Escritura aquel texto tan reconocido, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no le está diciendo que no tenga miedo, que no tenga temor, porque el temor bien regulado te hace tener cuidado, te hace mirar bien el camino, te hace mirar bien la circunstancia, te hace medir, te hace pesar las cosas.
Dios le está diciendo a su siervo Josué: mira que te mando que te esfuerces y te sobrepongas a tu temor. El lugar donde vas es un lugar terrible, donde hay enemigos poderosos, hay gigantes al lugar donde vas, pero sobreponete al miedo, sobreponete al temor, porque yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés. No tengas miedo, no tengas temor. Yo puedo percibir gente que tiene miedo, pero que no puede dormir de temor, no puede dormir de miedo, pero no es el miedo al presente solamente. Viven con temor al futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la escuela? ¿Cómo voy a pagar el vestido? ¿Cómo voy a educarlos? ¿Cómo voy a hacer con todo el sistema que se cierne sobre la sociedad? Con todas estas modalidades que vienen, estas ideologías que se han soltado sobre el mundo entero, de pronto tenés miedo por tus hijos, tenés miedo por tus nietos. Yo puedo percibir en esta mañana una abuela que tiene terror tiene por sus nietos. Pero el Señor te habla en esta mañana: no temas, cree solamente, entrega tus nietos en las manos de Dios. El Señor dijo que Él vela por sus hijos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Abuela que me estás escuchando, no tengas miedo, no tengas terror. Como Dios te cuidó a ti, como Dios cuidó a tu hijo, Dios va a cuidar tus nietos. Dios vio tu culpa, vio tu carga, y Dios te dice: descansa, entregame tus nietos, yo me voy a hacer cargo de ella. Abuela que me estás escuchando, el Señor te dice en esta mañana: entregame tus nietos, ponelos en mi altar, y yo voy a poner no solamente paz en tu corazón, sino que voy a poner paz en tu familia. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fuimos llamados para heredar bendición. Controlemos el miedo. Controlemos el temor a ser rechazados. El temor a ser discriminados. El temor a ser dejados a un lado. Puede ser que pase, pero si eso llegara a pasar, Dios estará contigo en ese lugar. Hubo en la Biblia un profeta llamado Jeremías, que Dios lo llamó con un llamamiento tremendo. Lo que él tenía que hacer era denunciar el pecado de Israel. Y tuvo miedo, tuvo temor, y Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Y obviamente vinieron las adversidades, y este hombre terminó en un pozo lleno de lodo, de barro, olvidado, abandonado. Ahí eran enviados los presos políticos. Cuando el rey se enojaba con alguien, los mandaba a ese pozo, como dice el salmista David, que él estuvo en el lodo cenagoso, estuvo en ese pozo donde iban los presos políticos. Jeremías estuvo ahí, y estando en esa situación, imagino que el miedo que él tenía de que el rey se olvide de él y lo deje morir de hambre, o que se eche a perder en ese barro. Quizás el temor de él lo estaba superando, pero de pronto vino la palabra de Dios a su corazón: clama a mí y yo te responderé. Hombre o mujer que me estás escuchando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, a la hora que escuches, que mires el video, Dios te dice: sobreponete al temor. Si no tienes esa bendición de contar con ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, yo te lo puedo dar en este momento, te dice el Señor. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, automáticamente el Espíritu Santo penetra en tu espíritu, te sella para el día de la redención. Y en ese momento Él va a producir poder, amor y dominio propio. No tengas miedo, no vivas con miedo, no dejes que el miedo te domine, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo te impida lograr tus objetivos, lograr tus metas, terminar tu carrera, formar tu familia, formar tus hijos, disfrutar tus nietos. No dejes que el miedo te robe lo mejor de la vida. Por eso Jesús dijo: bástale a cada día su propio mal. No tengas miedo del futuro,
porque el futuro está en las manos de Dios. Ocúpate de tu presente. Deja tu pasado atrás. El pasado no te puede dañar a menos que tú vivas atado a él. Pero en esta mañana, toma una decisión y soltá el pasado. Deja que el futuro venga mañana. Viví tú ahora, viví en este momento, y en este día Dios te dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Cree solamente. Si tú puedes creer en esta mañana, Dios va a poner paz en tu vida, va a poner paz en tu corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Lo que el diablo quiere es quitar tus pensamientos de Cristo, porque una vez que dejas de mirar a Cristo, el temor va a comenzar a dominar tu vida. El temor va a comenzar a dominar tu casa, porque tú lo que tienes vas a hablar. Tienes miedo, vas a transmitir miedo. Le vas a transmitir miedo a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a tu esposo, a tus empleados, a tus patrones. Le vas a transmitir miedo. Nunca te encontraste con esa persona que le comentaste que querés empezar un negocio y automáticamente te metió miedo porque dice: la crisis te va a fundir, la devaluación te va a fundir. No vas a lograr porque es mucho gasto, y te mete tanto miedo que te desanima. No dejes que el miedo te desanime. No dejes que el miedo te domine. El temor es bueno en su justa medida, porque el miedo hace que tú veas por dónde caminas, con quién te relacionas, a qué distancia del precipicio tú estás caminando. El miedo hace que te retires para no caer. No es malo el temor, solo que hay que dominar. Por eso que el Señor nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él quiere que te domines, que domines tu miedo, que seas valiente. Como le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces. No es fácil, había que esforzarse para ser valiente, para sobreponerse al temor. Había que ser fuerte, había que ser osado para sobreponerse al temor e ir a la batalla e ir a la conquista. Pero Dios dijo: yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, yo voy a estar para ayudarte, siempre voy a estar contigo. Por eso el Señor vuelve a repetirnos la misma promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te continúe bendiciendo. Medita en estas palabras, medita en esta oportunidad sobre lo que Dios puso en tu vida. No tengas demasiado miedo. No dejes que el miedo te domine, te ciegue y te cierre puertas. Usa las herramientas que Dios te dio: poder, amor y dominio propio. Que Dios te continúe bendiciendo y que pueda darte luz en esta mañana.